En este momento, el objeto más misterioso que jamás haya entrado en nuestro sistema solar se encuentra a menos de 13 millones de kilómetros de la Tierra y se acerca rápidamente. Eso es aproximadamente 30 veces la distancia a la Luna. Un pitido cósmico, y la NASA ha guardado silencio absoluto. Hace 3 semanas, la Agencia Espacial NASA, dividido por NASA, proporcionaba actualizaciones diarias sobre 3I Atlas, el visitante interestelar que ha desafiado la física desde su descubrimiento. Conferencias de prensa, publicaciones de datos, entrevistas con expertos. Luego, sin previo aviso, todo se detuvo. Se cancelaron las consultas públicas, se interrumpieron las llamadas telefónicas en directo y de repente, todos los funcionarios de la NASA repiten la misma frase. Sin comentarios por el momento, pero esto es lo que no te dicen. Los satélites militares han sido reposicionados para escanear Atlas alrededor de esta hora. Los protocolos de emergencia, normalmente reservados para amenazas nucleares entrantes, se han activado discretamente y han aparecido zonas de espacio aéreo restringido sobre las principales ciudades sin explicación oficial. Lo que nadie te dice es que cuando una agencia gubernamental amante de la publicidad guarda silencio repentinamente, no es porque no haya nada que informar, sino porque lo que han descubierto es demasiado alarmante para compartirlo. Algo ha cambiado en 3I Atlas. Antes de continuar con esta investigación, te invito a suscribirte al canal. Aquí analizamos en profundidad los eventos que otros solo mencionan por encima. Algo que ha convertido la curiosidad científica en una respuesta de emergencia clasificada. Y tenemos menos de 3 semanas para descubrir lo que la NASA sabe que no nos dice. Durante meses, el enfoque de la NASA hacia 3I Atlas fue de una transparencia sin precedentes. Un especialista del Laboratorio de Propulsión de Satélites respondía a las preguntas de la prensa semanalmente. Los datos de los satélites James Webb se publicaban durante las horas de recolección. Astrónomos aficionados de todo el mundo se encargaron de rastrear el objeto y compartir sus observaciones. Entonces, todo cambió. Un astrónomo senador que trabaja en el programa de observación Atlas describió el cambio. Estábamos listos para nuestra conferencia de prensa semanal. 30 minutos antes del inicio del evento, recibimos órdenes de funcionarios de la NASA de cancelarlo, no posponerlo, sino cancelarlo definitivamente. En 2 horas, todas nuestras comunicaciones externas fueron clasificadas. Se nos informó que cualquier discusión sobre Atlas, utilizando canales externos seguros, podría resultar en la cancelación y posibles cargos penales. La explicación oficial fue una locura burocrática en los procedimientos de verificación de datos y la coordinación con entidades internacionales. Pero científicos que han trabajado con la NASA durante décadas afirman que nunca antes habían visto un apagón tan abrupto. Aún más sospechoso, el apagón de comunicaciones se extendió más allá de la NASA. La Agencia Espacial Europea dejó de publicar los datos de Atlas. El programa espacial de China, que se apresuraba a publicar los primeros resultados, guardó silencio absoluto. Roscosmos, de Rusia, eliminó anuncios previos de sus canales oficiales. Cuando agencias espaciales rivales que normalmente compiten por prestigio coordinan repentinamente un apagón simultáneo de comunicaciones, algo las unió. Y algo tan asombroso que trascendió décadas de rivalidad geopolítica. Un exadministrador de la NASA, hablando anónimamente, describió el protocolo. Solo hay 3 escenarios en los que implementamos apagones totales de comunicaciones en todas las agencias espaciales internacionales. Amenazas de colisión inminentes con tiempo insuficiente para la evacuación, detección de tecnología militar hostil o confirmación de inteligencia extraterrestre. Estas son las únicas razones que justifican este nivel de secretismo. Los registros públicos muestran que la NASA solicitó autorización a los comités de supervisión del Congreso. El monto en dólares es clasificado, pero los analistas presupuestarios estiman que ronda los 15,000 millones de dólares, fondos que no requieren justificación pública y que pueden gastarse con mínima supervisión. Antes del bloqueo, los últimos datos publicados por Atlas mostraban mediciones que los científicos aún no logran explicar, y la revisión de esos últimos informes revela por qué la NASA podría haber decidido que una mayor transparencia era demasiado peligrosa. La trayectoria de los objetos había cambiado, no drásticamente, sino a medida que cambiaba. Atlas se movía en una trayectoria hiperbólica que debería haberlo llevado a través de la Tierra y de regreso al espacio interestelar. Pero los cálculos de la trayectoria mostraron que se curvaba gradualmente hacia adentro, modificando la velocidad de maneras
que sugerían una corrección deliberada del rumbo en lugar de la influencia gravitacional. Un especialista en mecánica orbital del JPL describió la anomalía en el último informe público. Los cambios de velocidad que observamos requieren, entre otras cosas, un impulso continuo durante varias semanas o la ayuda gravitacional de objetos inexistentes. En la última semana antes del apagón, la intensidad de las señales se multiplicó por 300. Las transmisiones variaban desde algo que requería radiotelescopios sensibles para detectar hasta emisiones lo suficientemente potentes como para interferir con las comunicaciones. Las redes telefónicas en partes de Norteamérica y Europa experimentaron interrupciones inexplicables durante periodos específicos, periodos que se interrumpían justo cuando Atlas estaba en línea de visión directa. También estaban las observaciones visuales que astrónomos aficionados capturaron antes de que se les pidiera que dejaran de compartir sus descubrimientos. Múltiples observadores independientes informaron haber visto lo que parecía ser una serie de luces estructuradas en la superficie del objeto, no reflejos aleatorios de cristales de hielo, patrones que se repetían a intervalos regulares y explosiones geométricas. Un astrónomo aficionado en Chile grabó un video que mostraba lo que parecía ser una red de luces activando la superficie de Atlas, permaneciendo visible durante 47 minutos antes de apagarse. El video se compartió en redes sociales, obtuvo millones de visitas y posteriormente fue retirado a petición de las agencias gubernamentales, alegando motivos de seguridad nacional. El último aviso público de la NASA provino de un administrador adjunto durante una conferencia de prensa. Queremos asegurar al público que el 13 Atlas no representa un peligro inmediato para la Tierra. Las observaciones continuarán a través de los canales apropiados. Se proporcionarán actualizaciones a medida que se disponga de información. Cada palabra de ese anuncio fue cuidadosamente seleccionada por los abogados, y lo que no dice es mucho más revelador que lo que dice. Mientras la NASA permaneció en silencio, el ejército se movilizó, y el alcance de la movilización sugiere preparación para escenarios que van mucho más allá de la curiosidad científica. Se han activado asuntos de la Fuerza Aérea que oficialmente no existen. Las redes de trajes satelitales para monitorear misiles balísticos se han redirigido para mantener la observación constante del Atlas, y las plataformas orbitales clasificadas, que los funcionarios de defensa se niegan a confirmar o denunciar, se han movilizado a posiciones que ofrecen ángulos de visión óptimos, pero la movilización se extiende mucho más allá de los asuntos espaciales. El NORAD ha aumentado su estado de alerta a niveles no vistos desde la Guerra Fría. El patrón de movilización corresponde a nuestros planes de respuesta para un escenario específico: la detección de un objeto desconocido con potencial hostil que se acerca a la Tierra sin tiempo suficiente para una acción diplomática. No nos estamos preparando para una misión científica, nos estamos preparando para un primer contacto en condiciones amenazantes. Han aparecido zonas de espacio aéreo restringido en las principales áreas metropolitanas del mundo. La explicación oficial se basa en ejercicios militares y protocolos de seguridad aérea. Sin embargo, los datos de tráfico aéreo muestran que estas zonas están ubicadas a lo largo de trayectorias donde Atlas tendrá línea de visión directa durante su próxima aproximación. Las instalaciones de mando subterráneas se han activado. Cheyenne Mountain, el centro de comando nuclear de Estados Unidos, ubicado en una montaña de Colorado, ha aumentado su asistencia en un 400%. Instalaciones similares en Rusia, China y países de la OTAN muestran patrones de mayor actividad, consistentes con las operaciones de gestión de crisis. Aún más preocupante, se han desplegado suministros de emergencia. FEMA ha preposicionado equipos de respuesta a desastres en múltiples regiones. Suministros médicos, sistemas de purificación de agua, redes de comunicaciones de emergencia, todo en un patrón que sugiere preparación para una interrupción generalizada de la infraestructura. Un analista de seguridad nacional ha descrito la logística. La Guardia Nacional ha sido desplegada en 37 estados bajo el paraguas de operaciones rutinarias de preparación. Sin embargo, los parámetros de preparación incluyen escenarios que involucran desastres civiles, desastres de infraestructura y respuestas a amenazas no estándar, terminología militar que generalmente se refiere a amenazas que no entran en las categorías de guerra convencional. Esta no es la primera vez que las agencias gubernamentales guardan silencio sobre algo en el espacio, y el análisis de incidentes pasados revela un patrón inquietante en las causas de las fallas de comunicación. En la década de 1990,
satélites militares detectaron un objeto inusual orbitando la Tierra. Durante 3 semanas, se recopilaron y analizaron datos de investigación. Inmediatamente después, toda la información sobre el objeto fue clasificada. Hasta el día de hoy, la postura oficial es que el objeto era material espacial de un satélite soviético. Sin embargo, documentos desclasificados revelan que el objeto realizó varias correcciones de rumbo, algo que un satélite no puede hacer. Un exanalista de la NSA que trabajó en ese incidente describió la respuesta. Detectamos algo artificial en órbita que no era nuestro, ni provenía de ningún programa espacial conocido. Se decidió que la divulgación pública crearía más problemas de los que resolvería. Si este tipo de revelaciones te está dejando con la misma mezcla de asombro e inquietud que a nosotros, suscríbete y asegúrate de no perder ningún detalle a medida que se desarrolla esta historia. En este canal no repetimos titulares, los desmenuzamos para que entiendas qué hay realmente detrás. El comunicado oficial de la NASA lo describió como un globo de temperatura, a pesar de que los globos de temperatura no existían a esa altitud ni tenían la propulsión necesaria para mantener la velocidad orbital. Lo que nadie dice es que las agencias espaciales tienen protocolos precisamente para esta situación, objetos desconocidos que exhiben un comportamiento inteligente. Estos protocolos priorizan el control de la información sobre la transparencia pública, específicamente para evitar el pánico y mantener el orden social mientras se desarrollan las respuestas. Un miembro del Congreso, que asistió a sesiones informativas clasificadas sobre amenazas espaciales, describió el enfoque del gobierno. Existe la suposición fundamental de que el público no puede asimilar ciertas verdades sobre lo que ocurre ahí fuera. Sea correcta o no esa suposición, la toma de decisiones se realiza al más alto nivel. Cuando surge algo que desafía nuestra comprensión de la realidad, la respuesta predeterminada es el silencio hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. El patrón es claro: transparencia durante las operaciones normales, triaje inmediato durante las anomalías, y cuanto más anormal es la situación, más estricto se vuelve el control de la información. Con TRES y Atlas, hemos pasado de una brecha sin precedentes a un apagón total en menos de 72 horas. Redes de observatorios fuera del control gubernamental han documentado cambios en la trayectoria. Atlas no sigue una simple trayectoria hiperbólica. En cambio, está ejecutando lo que los astrónomos describen como maniobras de aproximación en espiral, disminuyendo gradualmente su distancia a la Tierra, mientras mantiene relaciones geométricas específicas con la posición del planeta. Un astrónomo universitario que trabaja de forma independiente describe el patrón de la siguiente manera: la trayectoria parece deliberada. No es la trayectoria de un objeto capturado por la gravedad, es el patrón de aproximación de algo que viaja hacia un destino específico. Las transmisiones electromagnéticas han evolucionado. En lugar de simples secuencias matemáticas, las señales recientes incluyen lo que parecen ser datos de imagen, patrones pixelados que podrían representar información visual codificada en transmisiones de radio. Varios equipos de investigación independientes han intentado decodificar estos patrones, con resultados fascinantes y perturbadores. Un intento de decodificación produjo lo que parece ser un mapa estelar, no de nuestro cielo nocturno, sino de las posiciones estelares desde una perspectiva diferente, posiblemente la vista de otro sistema estelar. De ser preciso, esto representaría una prueba de que Atlas se originó en un lugar específico del espacio y es capaz de registrar, transmitir información de navegación. Otra secuencia codificada parece mostrar la Tierra misma, continentes, océanos e incluso lo que podrían ser luces de ciudades en el lado nocturno. La resolución no es perfecta, pero la imagen es lo suficientemente nítida como para ser reconocible. Algo está cartografiando nuestro planeta y transmitiendo esos mapas, ya sea a través de un punto de origen o a otros objetos del sistema solar. Las observaciones visuales se han vuelto más impactantes. Numerosos astrónomos aficionados informan haber visto a Atlas pasar sobre objetos más pequeños, docenas de ellos en las últimas 2 semanas. Los sistemas de radar terrestres operados por universidades han detectado algo aún más extraño. Atlas parece tener una sección giratoria. Parte de su estructura gira a una velocidad que crea una gravedad artificial equivalente a la gravedad superficial de la Tierra. Se le considera cada vez más un rival. Los modelos de trayectoria actuales predicen que Atlas acelerará a un ritmo relativo de aproximadamente 500.000 kilómetros de la Tierra, casi la distancia a la Luna.
Eso es lo suficientemente cerca para una observación detallada de nuestro planeta, pero lo suficientemente cerca como para permanecer fuera de nuestras capacidades de defensa efectivas. Un analista de vigilancia espacial describió las implicaciones tácticas. Esa distancia es perfecta para la observación, ya que permanecemos fuera del alcance de las armas terrestres. Es exactamente donde colocarías una plataforma de reconocimiento si quisieras estudiar la Tierra, manteniendo una capa de seguridad. El momento también es significativo. La llegada de Atlas coincide con una inusual coincidencia de varios factores: una luna nueva que ofrece máxima oscuridad para la observación, una actividad solar mínima que interferiría con las comunicaciones electromagnéticas y posiciones orbitales que colocan a los satélites de las principales naciones con programas espaciales en una posición desventajosa para la acción defensiva. Los patrones de transmisión han cambiado de transmisión continua a comunicaciones en ráfagas, transmisiones de alto volumen seguidas de periodos de silencio. Los analistas de comunicaciones militares reconocen este patrón como una práctica común antes de operaciones importantes, estableciendo protocolos, confirmando la preparación y minimizando la detección durante la aproximación final. Observadores independientes también han observado un aumento de la actividad de objetos más pequeños ejecutados por Atlas. Se están reposicionando en lo que parece ser un conjunto de sensores o un sistema de retorno de comunicaciones. Cada objeto mantiene una línea de visión directa con Atlas, la Tierra y varios otros objetos, creando una red interconectada. Un ingeniero de comunicaciones que analiza la estructura de la red explicó que se trata de una arquitectura clásica de retorno. Exactamente este tipo de red se construiría si quisiéramos mantener una comunicación constante en un área extensa, garantizando al mismo tiempo la redundancia en caso de fallo de nodos individuales. Se trata de un diseño inteligente, no de un posicionamiento aleatorio. Las señales térmicas de Atlas también han cambiado. En lugar de la temperatura uniforme que cabría esperar de un objeto inerte, la imagen térmica muestra fuentes de calor concentradas en puntos específicos, posiblemente motores o sistemas de generación de energía en marcha, preparándose para lo que está por venir, mientras las agencias oficiales guardan silencio. Información fidedigna y fuentes anónimas pintan un panorama de actividad frágil tras puertas clasificadas. Y lo que está sucediendo sugiere que los gobiernos se están preparando para diversos escenarios, no todos pacíficos. Las sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU se celebraron bajo protocolos confidenciales, normalmente reservados para guerras inminentes. Asistieron representantes de naciones con programas espaciales, junto con comandantes militares y directores de inteligencia, quienes no participan en procedimientos diplomáticos. Una fuente diplomática describió el ambiente. Nadie lo dice directamente, pero todos en esa sala saben que potencialmente nos enfrentamos a un primer contacto. Los debates no giran en torno a si Atlas es artificial. Eso parece ser aceptado. Los debates giran en torno a los protocolos de respuesta. ¿Intentamos comunicarnos? ¿Mantenemos una postura defensiva? ¿Preparamos planes de evacuación para las ciudades costeras en caso de un ataque hostil? Se ha encomendado a las agencias de inteligencia la tarea de preparar evaluaciones de amenazas, no solo sobre Atlas, sino también sobre la posible respuesta social si se revela la verdad. Expertos en operaciones psicológicas han estado barajando escenarios que van desde el pánico generalizado hasta la desesperación religiosa y la desesperación social. Algunas naciones están preparando acciones unilaterales. Los informes de inteligencia sugieren que al menos 3 países han considerado la posibilidad de intentar destruir o desarmar a Atlas si se determina que es hostil. El problema es que cualquier acción de este tipo podría provocar precisamente la respuesta que intentamos evitar. O peor aún, podría destruir algo que llegó en paz. Los planificadores militares también se preparan para el escenario opuesto. ¿Y si Atlas fuera una nave de refugiados? ¿Y si alguna catástrofe en su sistema de origen obligara a la evacuación y la Tierra representara la zona más cercana a la habitabilidad? Este escenario plantea preguntas completamente diferentes sobre los recursos, el territorio y si estamos éticamente obligados a ayudar. Detrás de toda esta planificación se esconde una pregunta fundamental que nadie puede responder. ¿Cuáles son las intenciones de Atlas? Sin comunicación, sin entendimiento, estamos preparándolo todo mientras esperamos estar listos para cualquier cosa. Lo que nadie te dice
es que los escenarios de primer contacto han sido simulacros de guerra durante décadas. Toda nación con programas espaciales tiene protocolos, planes de respuesta y árboles de decisión para esta situación. Pero todos esos planes asumían que tendríamos aviso, tiempo para prepararnos y cierta base para comprender a qué nos enfrentamos. En cambio, tenemos 3 semanas, información mínima y un objeto que defiende cualquier intento de clasificación. Por frustrante que sea el silencio de la NASA, existen argumentos legítimos de por qué la transparencia puede ser más peligrosa que el secretismo. Comprender estos argumentos nos ayuda a abordar las decisiones imposibles que enfrentan los responsables de la toma de decisiones. El control de la información durante eventos sin precedentes tiene un precedente histórico. Durante la crisis de los misiles de Cuba, el público no fue informado de lo cerca que estábamos de una guerra nuclear hasta que se resolvió. Este secretismo permitió que las negociaciones se llevaran a cabo sin presión pública y que las decisiones se tomaran precipitadamente. Un especialista en gestión de crisis explicó el fundamento. Al enfrentarse a una amenaza desconocida con consecuencias potencialmente civilizadoras, la discreción primitiva puede eliminar la flexibilidad. Si el público lo sabe y exige acciones, los políticos no pueden permitirse parecer débiles o indecisos. Esa presión puede forzar la confrontación cuando la paciencia podría ser la mejor estrategia. También existe el problema del pánico y la disrupción social. Estudios sobre el comportamiento humano durante catástrofes muestran que incluso poblaciones bien preparadas pueden ser irracionales ante amenazas existenciales que no comprenden. Las evacuaciones masivas podrían causar más muertes que la propia amenaza. Los mercados financieros podrían colapsar por miedo, en lugar de por peligro real. Las implicaciones religiosas y filosóficas añadirían otro nivel de complejidad. Para miles de millones de personas en todo el mundo, toda su comprensión del lugar de la humanidad en el universo está ligada a marcos religiosos. La confirmación de inteligencia extraterrestre podría provocar crisis teológicas, conflictos sectarios y posible violencia entre grupos con diferentes interpretaciones de su significado. Un sociólogo que estudia la respuesta a la crisis describió el dilema. La NASA no es la única que decide si informar a la gente sobre un objeto extraterrestre. Están decidiendo si destruir potencialmente sistemas de creencias fundamentales, desestabilizar los mercados globales y arriesgarse a un pánico a gran escala, todo ello sin saber si la amenaza es real. Esa es una opción imposible. Además, está el cálculo militar. Si Atlas representa una tecnología superior, revelar su existencia podría provocar una carrera armada o acciones hostiles por parte de naciones que temen su caída tecnológica. El caos de acusaciones contrapuestas y teorías conspirativas podría ser más peligroso que el propio objeto. Pero quizás el argumento más sólido para guardar silencio sea este. ¿Y si se equivocan? ¿Y si un análisis más profundo revela que Atlas es natural, pero simplemente extremadamente inusual? El daño de la disolución prematura, el pánico, la disrupción económica y el arrepentimiento social es irreversible si resulta ser una falsa alarma. Un exadministrador de la NASA resumió la situación imposible. Nos da miedo hablar y nos da miedo no hacerlo. Decirle a la gente puede resultar en pánico por información incompleta. Guardar silencio puede resultar en acusaciones de encubrimiento si las cosas salen mal. No hay buenas opciones, solo las peores. La movilización militar nos indica que se están preparando para las amenazas. Los protocolos de emergencia nos indican que consideran la situación lo suficientemente grave como para justificar medidas extremas. Pero esto es lo que sabemos con certeza. Un objeto de otro sistema estelar se acerca a la Tierra con propiedades que sugieren inteligencia. Se está movilizando, transmitiendo y preparando algo. Y todos los gobiernos del planeta lo tratan como el evento más significativo de nuestro tiempo, sin informar al público de lo que han aprendido. Un astrofísico de Harvard, que ha estado monitoreando la situación desde el principio, ofreció este consejo. El silencio de la NASA es la señal más clara que podríamos recibir. Si esto no fuera realmente preocupante, estarían dando conferencias de prensa para tranquilizar al público. El hecho de que hayan entrado en la oscuridad significa que han descubierto algo que cambia el cálculo. ¿Es una amenaza, una oportunidad o simplemente algo que escapa a nuestra comprensión? Estamos a punto de descubrirlo. Si este análisis te hizo pensar, entonces nuestro contenido es imprescindible para ti. Suscríbete, deja tu like para apoyar el trabajo y no te vayas sin ver el siguiente video que te dejo aquí, donde exploramos otro misterio espacial que podría cambiar la forma en que entendemos el universo.